Yo quería agradecer a Javier que aceptara la invitación por parte del Centro Cultural para impartir este taller. A lo largo de estos días no va a estar Javier solo con nosotros. Javier está fungiendo el papel, digamos, como de coordinador del taller, pero también le acompañará durante estos días María Jerez, Alejandro Simón, Almudena Caballos, Gloria Durán, Selina Blasco y Javier Álvarez. Así que a todos ellos, gracias por la aceptación. Voy a leer un brevísimo currículum de Javier para que, aunque ya le estáis poniendo cara, pues todos sepamos un poco cuál ha sido su trayectoria. Javier nació, él dice en su currículum, muy pequeñito, en Santander, España. Es licenciado en Historia y la vida le ha convertido en un activista bibliotecario. Desde hace más de 2 décadas reside en Madrid. Su actividad profesional está relacionada con los procesos de aprendizaje, el uso público de la información, el papel social de la lectura, el acceso libre al conocimiento, los derechos culturales y el mundo editorial. Ha estado involucrado en la cooperación universitaria y científica para el desarrollo, en el proyecto de la revista expandida Educación y Biblioteca, en el apoyo al aprendizaje y la investigación en entornos académicos y en iniciativas que trabajan por unas bibliotecas inclusivas y socialmente comprometidas. Actualmente lee, escribe, programa talleres y coordina actividades desde la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La contaminación y el contagio con las prácticas artísticas y la investigación desde ese mundo ha hecho que cambie su manera de entender las bibliotecas y la forma de hacer biblioteca. Yo espero que a lo largo de estas 2 semanas podáis intercambiar conocimientos. Estoy seguro que os va a servir de mucho conocer a Javier, que más allá de su experiencia es una persona como muy cercana, y vais a ver que va a ser muy divertido el taller. Así que yo, sin más, de nuevo, Javier, gracias por haber aceptado y os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo. Buenos días para quien esté en aquel lado del Atlántico. Muy buenas tardes también para quien nos esté escuchando desde aquí, desde España o desde Europa. Vamos a compartir esta charla que sirve también como primera sesión para el taller que se ha iniciado hoy en el Centro Cultural de España en La Paz, en Bolivia. El título de la conferencia es Bibliotecas como espacios de seducción. Si no puedo bailar, esta no es mi biblioteca. Cuando empecé a leer y a pensar para escribir lo que luego ha sido esta conferencia, estaba invitado a un evento multitudinario que era donde se suponía que iba a leer, a dictar, a decir por primera vez lo que entonces era este texto. Un evento multitudinario que iba a ser en marzo de este año y que nunca fue. Todo lo que ha ocurrido desde entonces, o sea, el estar inmersos en una pandemia, el confinamiento que hemos vivido aquí en España y la situación que continuamos viviendo, ha hecho que todo lo que entonces pensaba y escribía tenga otros matices, haya otros sentidos. Y bueno, una conferencia, aunque hubiera estado terminada, nunca es la misma. Siempre es distinta cada vez que se dice, ¿no? Pero en este caso, además, ha pasado esa criba de un encuentro que nunca llegó a ser y un mundo que ya no es como era hace solo unos meses. Cuando ya tenía todo el texto preparado, también ocurrió que leí este libro, Utopía Queer, de José Esteban Muñoz, que está editado en el año 2009, se editó en inglés en Nueva York, pero ahora este año 2020 ha sido traducido por la editorial argentina Caja Negra, una editorial argentina que también distribuye en España, no sé si en Perú. Pero bueno, esta colección de artículos, este libro de José Esteban Muñoz, Utopía Queer,
ha sido para mí uno de los ensayos más fascinantes, más estimulantes y también más alegres que he leído últimamente. Y me ha influido mucho en todo lo que pensaba y en todo lo que pienso. Se ha colado en este texto, porque ha sido muy importante recibir lo que José Esteban Muñoz nos dice, hablando de la utopía, de una utopía queer, que en realidad es una utopía que nos incluye a todas, a todos y a todes, en medio, a escuchar hablar de esta utopía en medio de una distopía como es esta pandemia mundial, con unas consecuencias también muy, muy, muy tremendas en todas partes. Entonces, José Esteban Muñoz lo que nos invita es a imaginar otros mundos, a salirnos del presente que él llama aquí y ahora, para alcanzar un entonces y un allí. Y en ese entonces y allí está incluido el pasado. Él cree, y yo estoy convencido también de ello, que en el pasado podemos encontrar destellos de esa utopía, destellos de ese futuro. Eso no quiere decir que nos podamos desentender del presente. O sea, no conocer el presente es suicida. O sea, para cualquier bibliotecaria, para cualquier activista, para cualquier persona comprometida con el mundo, ignorar el presente no es una solución. Él no habla de ignorar, pero sí de ir más allá, de buscar en el pasado esos destellos que nos lleven a un mundo deseable, a una utopía que está en el futuro. Además, me gusta mucho la idea de que el pasado hace cosas que nos llegan y que nos llevan hacia el futuro. Y eso me hizo recordar unas palabras de una escritora, una poeta gallega que se llama Lupe Gómez, que en un libro, en un epílogo a un libro suyo, un libro que publicó cuando era joven, y que al volver a publicarse ya escribe un epílogo y dice en ese epílogo, os leo, cuando esté muerta, encerrada en una tumba eléctrica de Fisteus, sé que recordaré este primer libro, hijo mío, con mucha alegría, con consuelo y paz de espíritu. Siempre desearé volver a estar viva y volver a tener 20 años en Santiago de Compostela. Y me gusta cómo ella va hacia el futuro para pensar, para traer lo que desea del pasado. Y cómo cree que en el futuro, y además ya muerta, va a seguir teniendo ese deseo. Esto me hace pensar en que las bibliotecas lo que hacemos generalmente es crear cápsulas del tiempo. En las bibliotecas está inscrita la idea de futuro, porque nuestras colecciones, todo lo que hacemos para ir creando colecciones y para conservar todos esos documentos, tiene que ver con algo o con cosas que ocurrirán no solo ahora, sino cuando ya no estemos aquí, ¿no? En esta charla yo quiero compartir unos pensamientos bibliotecarios que son los que marcan mi trabajo en la biblioteca en la que trabajo, en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, pero también quiero compartir metodologías. O sea, ¿qué metodologías usamos y qué pensamiento manejamos para hacer lo que hacemos? Y hablando de compartir, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Vale? ¿Estáis viéndolo bien? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, quería compartir estos versos de Lupe Gómez, que están en un libro suyo que se llama Camuflaje en gallego, Camuflaje en castellano, pero como se entienden muy bien en gallego, aunque está traducido al castellano, le he dejado así. As fotos nunca desaparecen. Os becerros son sepulcros sagrados. A noite nunca protesta. Y siento estos versos de Lupe Gómez muy ligados a su origen, al mundo rural gallego, a su propio pueblo de Fisteus, donde ella se veía enterrada en una tumba eléctrica en Fisteus, y también a un mundo
del que ella forma parte y que ve amenazado, ese mundo rural gallego, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo arriesgado, pero muy sentido, yo también veo las bibliotecas amenazadas. O sea, vivimos un momento, una fase de capitalismo neoliberal, que todo lo que tiene que ver con lo comunitario, que todo lo que tiene que ver con lo de compartir para todas, para todos, con todo lo que tiene un sentido de gratuidad para quienes lo necesitan, está amenazado, ¿no? Y al mismo tiempo creo que en estos versos hay una idea de memoria, de comunidad y también de deseo. Y las bibliotecas estamos justo en eso, en mirar a nuestra comunidad, a nuestro lugar de pertenencia, porque a pesar de que somos y se nos ve como puentes entre mundos diversos, como puertas para entrar a otras realidades, también como una forma de viajar, que son metáforas que se usan también para la lectura, que compartimos la biblioteca y la lectura, no podemos olvidarnos de lo que nos rodea, de las personas que acuden a nuestras bibliotecas, que utilizan nuestros servicios, a nuestras usuarias lectoras o bibliotecantes, utilizando un nombre que se inventó una amiga, diciendo cómo vamos a llamar a las personas que vienen a la biblioteca, y no queremos decir clientes porque nos suena muy capitalista. Usuarias suena como un poco desapegado, ¿no? Como que es gente que solo viene a utilizar la biblioteca, cuando en realidad es gente que construye la biblioteca con nosotras, ¿no? Y lectoras nos parece que, bueno, que está bien, tiene un punto más romántico, digamos, pero mucha gente viene a las bibliotecas a hacer más cosas, además de leer. O algunas personas vienen y no leen también. Bueno, pues además de ese compromiso con lo colectivo y con la comunidad, hay un compromiso con la memoria por parte de las bibliotecas, con la memoria colectiva y también con la memoria individual de cada persona. Y en cuanto al deseo, decía comunidad, memoria, deseo, las bibliotecas estamos implicadas en el conocimiento, en la información, pero desde el punto de vista de que se convierta en conocimiento, y sin deseo no puede haber conocimiento. Entonces, estos versos para mí resumen esa idea de comunidad, memoria, deseo, con ese punto además de algo que me llega pero que no sé explicar de una manera racional, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría hacer una especie de conjuro y que todo el mundo, desde el sitio en el que está, desde donde estamos, digamos a la vez estos versos. O sea, a la de 3, todas leamos o digamos estos versos en voz alta allá donde estemos. 1, 2, 3. As fotos nunca desaparecen, os becerros son sepulcros sagrados, a noite nunca protesta. Después de ese conjuro, quiero entrar en una parte de la charla que incluye una introducción metodológica y también, por el mismo precio, un sí señor con las patas verdes. Luego veremos qué es ese señor. Vayamos a la introducción metodológica. Tiene o está muy presente en mi manera de pensar y en cómo en el equipo de la biblioteca llevamos o realizamos nuestra manera de pensar los servicios, de acercarnos a investigar nuestra propia biblioteca y a partir de esa todas, tiene mucho que ver el pensamiento de Donna Haraway, que probablemente la habréis oído nombrar, y su concepto de conocimiento situado. Vamos a hablar de ese conocimiento situado. Ocurre con estos textos, bueno, Donna Haraway desarrolla esa idea del conocimiento situado en el capítulo 7 de un libro también muy famoso suyo, que se llama Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Ocurre con estos textos, a menudo muy citados, que no todo el mundo los lee.
y con conocimiento situado pues circulan muchas versiones sobre lo que puede ser tal cosa de conocimiento situado. Yo, para explicároslo y llevarlo al terreno bibliotecario, voy a utilizar una presentación que hizo una compañera de la facultad, que es Selina Blasco, que es investigadora y profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes, y en una actividad que hicimos, que alojamos en la biblioteca, que se llamaba Biblos, en la que muchas personas, o sea, lo que hicimos fue convertir una bibliografía en cuerpos, digamos, encarnar una bibliografía. Y es que hubo una convocatoria abierta y se reunieron un montón de personas, cada una de las cuales presentaba un libro durante 5 minutos o una parte de un libro, como con un interés de incitar a la lectura de ese libro o de ese capítulo. Y Selina habló de este capítulo 6 del libro de Donna Haraway, es decir, de ese conocimiento situado. Cuando Donna Haraway habla de ese tipo de conocimiento, lo que quiere es apartarse de esas grandes verdades supuestamente objetivas de las que habla una ciencia que en realidad, con esa supuesta objetividad, lo que oculta es una visión sesgada, heteronormativizada, patriarcal, blanca y muy bien aposentada en lo económico y en lo social. O sea, una ciencia o un conocimiento que habla desde el privilegio, pero que se muestra con un fingido distanciamiento ecuánime. Entonces, Donna Haraway plantea, para evitar esa visión privilegiada o desde el privilegio, o esa visión considerada objetiva, entre comillas, ella propone un conocimiento situado para lo cual hay que ensayar una mirada periférica, una mirada desde las profundidades y una mirada desde abajo. Antes de entrar en estas 3 miradas, y siendo como soy deudor de esta manera situada de acercarme al conocimiento, lo primero que tendría que hacer es deciros yo desde dónde hablo. Y bueno, yo me defino cuando me piden una bio o un currículum, como activista bibliotecaria. O sea, eso ya me coloca dentro de mi propio objeto de estudio. Y eso rompe con esa sacrosanta premisa de la objetividad en el conocimiento científico. Pero además me acerco al conocimiento, me acerco al pensamiento y también a la manera de pensar las bibliotecas desde la disidencia sexual, desde las culturas LGTBIQ y desde una óptica feminista. Partiendo desde este lugar periférico, espero lograr otra mirada, aunque en mi caso este lugar periférico también tiene unidas situaciones de privilegio, porque, bueno, es verdad que soy marica, pero soy un hombre y eso me coloca en una situación de privilegio, además blanco, de clase media, y además en estos momentos con un trabajo. Bueno, eso es lo que me convierte en alguien de clase media. Perdón. También tendría que decir, antes de entrar, que desarrollo mi trabajo en una biblioteca especializada que pertenece a una institución de educación superior, que es una universidad, la Complutense de Madrid, y que está comprometida con el aprendizaje y la investigación desde las artes. Pero también es muy importante que nuestra biblioteca, como la universidad es una universidad pública, nuestra biblioteca está abierta a todo el mundo. O sea, cualquiera que necesite utilizar nuestros fondos o nuestras salas puede acudir allí. Bueno, con una lectura parcial del texto de Haraway, ya debería quedar claro que mi forma de acercarme al conocimiento está situada, que apuesto por un conocimiento situado, pero no son tan sencillas las cosas.
hay algo muy importante en Donna Haraway que Selina Blasco destacó también en su presentación y que yo os quiero compartir aquí, y es que Donna Haraway para nada asimila este conocimiento situado con el relativismo. El relativismo haría que pensáramos que como todo es contingente, todo vale, y eso es algo tan tramposo como esa supuesta objetividad. Y también dice que no tendría valor una subjetividad individual que no pudiera ser compartida. Y para que sea compartida es cuando, para que esa supuesta objetividad que oculta una visión masculinista, como dice Donna Haraway, pueda ser evitada, tendríamos que entrar en estas maneras de mirar. Estaba primero la visión periférica. Esta visión periférica es la que hace que, viendo el conjunto, se nos desdibujen un poco los detalles, ¿no? O sea, vemos todo lo de alrededor, pero un poco desdibujado, como si la cámara desenfocara un poco. Es, digamos, es la visión que utiliza Bruce Lee para defenderse de todos esos malvados que le rodean. Le van a atacar en conjunto y él tiene una visión en la que ve, o sea, primero ve todo lo que le rodea y a partir de ahí actúa. Es una visión muy necesaria para las bibliotecas que, como os decía hace nada al comienzo, estamos amenazadas. Pero además hay algo aún más importante en la visión periférica y es que es la visión necesaria para la danza. Es la visión que tienen cuando están ejecutando una danza las bailarinas, los bailarines, para estar en su propio movimiento y seguir la coreografía. Y eso sí que es fundamental para las bibliotecas, porque tenemos que estar pendientes de ese conjunto, de lo que nos dicen quienes vienen a la biblioteca y de lo que dicen cada una de las partes de quienes conformamos la biblioteca, ¿no? O sea, es importante que la comunidad mire a cada una de sus partes y que la biblioteca mire a la comunidad, pero quizá desdibujando un poco, pero sin negar a las partes. Luego está la visión de las profundidades. Selina Blasco lo asociaba con un texto de Chus Martínez en la que habla de la relación entre el océano y lo que necesitan el océano como parte de la naturaleza ahora mismo atacada por la actividad humana y el mundo del arte. Ella hace una relación entre océano y mundo del arte, las profundidades del océano, etc. Pero a mí me gustaría más llevarla a otro terreno. Y sería una manera, esta visión que quiero pasar, esta visión desde las profundidades sería, como nos dice José Esteban Muñoz, escarbar en el pasado para encontrar destellos de utopía, destellos de futuro. Para mí, la visión de las profundidades es acudir, por ejemplo, a las bibliotecarias que trabajaron durante la Segunda República Española, durante la República y la Guerra, intentando trabajar como si no hubiera guerra, como si no hubiera las desigualdades tremendas que había también en aquel momento en el país, trabajando para que las bibliotecas fueran herramientas de liberación para las personas y herramientas para que la cultura llegara a todo el mundo. La bibliotecaria de la foto, Juana Capdeville, es una bibliotecaria de esa época, fue asesinada durante la guerra por los fascistas, y en esa foto está en la Biblioteca de Filología y Filosofía de la Universidad Complutense, delante de un carro, de unas estanterías y de una pared de cristal que veis ahí al fondo, que todavía existen. O sea, ese espacio aún existe. Entonces, esa manera de mirar en el pasado para encontrar destellos de utopía que nos lleven al futuro,
sería esa visión desde las profundidades, esa búsqueda en capas del pasado. Y luego estaría, por fin, la tercera manera de mirar, la visión desde abajo, que podría asimilarse, dice Selina, a la visión, a esa mirada de los niños, de las niñas, que cuando preguntan porque quieren saber, no para, como hacemos a veces las personas adultas, para que quede claro que sabemos de qué va el asunto y preguntamos para que se vea lo que sabemos, sino que los niños, las niñas, las niñas preguntan porque quieren saber. Es una mirada discreta porque los niños están rodeados siempre de cuerpos más altos, como cuando éramos pequeñas íbamos en el autobús o en el metro y todo lo mirábamos desde abajo y todo el mundo queda arriba tan alto, ¿no? Esta visión es muy pertinente para las bibliotecas y yo lo relaciono, por un lado, con que las bibliotecas estamos en un espacio humilde, tanto dentro del mundo cultural como dentro del mundo de la universitario, de la investigación, pues las bibliotecas, bueno, quedamos fuera del currículum académico, somos una herramienta, somos un servicio, pero no examinamos ni entramos dentro de esos canales que tienen de evaluación la universidad, ¿no? Y también incluyo en esta visión desde abajo, y es algo que he aprendido por la comunidad en la que estoy o en la que está inmersa nuestra biblioteca, incluyo en esa visión desde abajo utilizar herramientas que, como el arte, se consideran subalternas a la hora de crear conocimiento. O sea, esto es muy importante y va a estar muy presente, lo digo para quienes estáis escuchando la conferencia y formáis parte del taller que iniciamos hoy y que vamos a desarrollar durante 2 semanas. Todo lo que vamos a ver tiene que ver con lo que se puede hacer en las bibliotecas desde el arte, con el arte, para el arte o en el arte. Bueno, hasta aquí es la introducción metodológica y ahora llegamos al sí señor con las patas verdes. Bueno, un sí señor con las patas verdes de pequeño, cuando yo era pequeño era lo que mi padre me decía al volver de viaje, cuando estaba deshaciendo la maleta y yo le decía, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído? Y mi padre me decía, un sí señor con las patas verdes, que me dejaba muy descolocado porque era... me hacía intuir que podía no haber nada, luego siempre había algo. Pero bueno, era esa broma como un sí señor con las patas verdes. ¿Qué es eso, no? Bueno, pues aparte de lo que decía mi padre, es también una canción de un grupo que se llama Vainica Doble, se puede encontrar en YouTube. Es un dúo de 2 mujeres que sobre todo trabajaron en los 70, pero también en los 80 y en los 90, haciendo canciones, y hacen esta canción en la que se ríen del amor romántico. Se titula Un sí señor con las patas verdes. Pero también es un texto, que es lo que yo quiero traer hoy aquí, un texto de Belén Gopegui, que lo titula así, Un sí señor con las patas verdes, que publicó en la revista Diagonal y que luego ha sido muy, muy, muy difundido por la web, o sea, en las redes y en otros blogs y en otras publicaciones. Y lo voy a leer entero. No es muy largo, pero es un poco largo. Pero lo voy a leer. Cuentan que un novelista llegó al poder y dijo, a partir de ahora, la palabra novelista designará tanto a los novelistas como a los poetas. Los poetas se quejaron, pero como no estaban organizados, se generalizó la costumbre. Todo era en aras de la economía del lenguaje. Decir novelistas y poetas todo el tiempo cansaba mucho. Y decir a veces novelistas y a veces poetas, eso era arbitrario, les decían. Y decir poetas e incluir a los novelistas. Además, ¿qué pasaba con los cuentistas? Los novelistas entonces se echaban a reír. Cuentan que en otro país los comunistas decidieron que el término comunista sería genérico e incluiría a los anarquistas. Eran tiempos de crisis y decir comunistas y anarquistas consumía mucha energía.
Pero es que tiene consecuencias, decían los anarquistas. Hasta lo más trivial acaba no siéndolo. Por ejemplo, cuando los titulares de un periódico celebraban a los comunistas que lucharon contra el fascismo y daban nombres, casi nunca aparecían anarquistas. Mientras que si el titular fuera los comunistas y anarquistas que lucharon contra el fascismo, ese titular agudizaría la memoria de quien escribiese el artículo. Vale, quizá tengáis razón, pero sois unos pesados. Dejad las cosas como están. Al fin y al cabo, también pasa con el género masculino y femenino y se acepta porque está en la estructura profunda de la lengua. Tan profunda que nadie la puede tocar, so pena de que se produzcan terribles accidentes. Si se toca y después alguien se olvida una vez de decir alumnos y alumnas, habrá cataclismos sin número, le partirán rayos, rodarán cabezas. Entre tanto, sin embargo, en esos países las niñas a veces decían niñas para hablar de niñas y niños, y a veces decían niños, y a veces los niños decían nosotras para hablar de toda su clase, y a veces decían personas, y a veces en vez de alumnos y alumnos decían el alumnado y no se cansaban. Y si alguna vez se les olvidaba decir niños y niñas, ningún rayo caía. Y si alguna vez sí lo decían, su energía no se esfumaba, porque la lengua les pertenecía, porque no era propiedad de ningún rey académico. Y a medida que quienes la usaban rechazaban la carga de las características asignadas a los sexos por el patriarcado, la lengua también se liberaba. Aquí termina el texto de Gopegui. Y nos parece fundamental desde la Biblioteca de Bellas Artes que si queremos unas bibliotecas que sean verdaderamente para todo el mundo, el lenguaje no es una cuestión pequeña. Además, en la cultura, en las bibliotecas y de manera general en la cultura, nunca hay detalles pequeños. Todo es importante. Desde el momento, además, en que la cultura se ha convertido en un campo de batalla, y eso afecta bastante a las bibliotecas también. Tenemos que ser conscientes de ello, porque en esta lucha nos jugamos muchas cosas y el uso libre del lenguaje es una pieza fundamental. Así que a partir de ahora, como ya ha podido estar ocurriendo en la charla, pues vais a escuchar femeninos genéricos, masculinos y femeninos en la misma frase y otras maneras de decir que lo que van a hacer es evitar el masculino como expresión por defecto. Pasamos a otra parte, entrando ya en esta materia que va a ser el caldo de cultivo del taller, que es la relación entre las bibliotecas y el arte, o lo que el arte puede hacer en las bibliotecas o lo que las bibliotecas pueden hacer con él. La biblioteca como artefacto artístico, el programa concomitentes. Bueno, mi idea de biblioteca va unida a un bien público, a una herramienta para una posible democracia radical en la que todo el mundo tenga garantizado el acceso a la cultura, pero además veo de partida una relación muy especial entre las bibliotecas y el arte. Y tiene que ver con que las bibliotecarias y, por tanto, las bibliotecas estamos acostumbradas a que haya respuestas múltiples. O sea, una de nuestras principales tareas es que en las colecciones haya diversos puntos de vista, diversidad de maneras de acercarse. Esto no tiene que ver con ese relativismo que lo pone a todo en el mismo nivel. No. O sea, hay evidencias y las bibliotecas estamos también comprometidas con la lucha contra las fake news, contra las falsas noticias, contra la manipulación de la información, ¿no? Pero sí que recogemos un amplio espectro. Y además, somos artefactos pensados para que cada quien que llega diseñe su itinerario. Es decir, para que se practique el autoaprendizaje con unos mínimos conocimientos para saber manejarse. Y esto yo creo que es algo que también ocurre con el arte, que nos propone unas formas de mirar, nos propone unos caminos, unas experiencias, o vivir unas experiencias y unas sensaciones que siempre dejan resquicios
para que una entre o no, para que se asuma o, excusándose, uno se retire, para participar o para salirse de la pieza artística. Y bueno, precisamente aquí quiero contaros en esta parte un proyecto en el que la biblioteca está implicada desde el año 2018, un proyecto que tiene que ver con la relación entre arte y bibliotecas. El proyecto se llama Concomitentes, y Concomitentes es tanto una asociación como una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que creó el artista belga François Hertz en la década de los 90, bueno, de hecho en 1990, y una metodología para que los grupos de ciudadanos y artistas pudieran trabajar juntos en igualdad de condiciones y devolver el arte contemporáneo a la vida cotidiana. Es decir, también devolver a la sociedad la posibilidad de encargar una obra de arte. En el protocolo se describe cómo funciona todo esto y además de la figura de la sociedad civil, serían los comitentes quienes se encargan algo a un artista, habría unos mediadores o una mediadora entre ese grupo y el artista. Y bueno, él también habla de una manera de repartir roles y de trabajar, ¿no? Cuando hablamos de crear obras de arte, por poner un ejemplo, sería algo así como lo que ocurría cuando en la Edad Media o en el Renacimiento un gremio encargaba a un artista un cuadro de ese gremio para representarse en lo que hacía. O sea, quiénes eran ellos y la importancia de su trabajo. O lo que hacían los monarcas o la aristocracia. O lo que ha hecho la Iglesia Católica también durante siglos y especialmente durante la Contrarreforma, ¿no? Pero ni el mundo es ahora ese, ni el arte se entiende de la misma manera. O sea, con un arte que también se ve de una manera más relacional, trabajando a partir de las comunidades en las que está, pues lo que ocurre con Concomitentes también es distinto. Tendemos entonces como clientes, como protagonistas a los comitentes, a los mediadores o a mediadoras y a los artistas. En este caso, los comitentes somos la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Aquí os cuento por quién está formada la asociación Concomitentes. Son estas 5 personas. Cada una de ellas tiene ahora mismo un proyecto. Nuestra mediadora es Julia Morandeira y Soren Meshede actúa, digamos, como coordinador de los otros 4, de los 4 proyectos que ahora mismo se están desarrollando. Estos son los proyectos. Hay uno en una UCI pediátrica de Santa Cruz de Tenerife, otro en Barcelona que tiene que ver con las artes vivas y los espacios de convivencia con personas con distintas capacidades físicas. Luego está en Galicia el legado indiano de Betanzos, que está relacionado con la recuperación de un parque que fue donado por unos millonarios a finales del siglo XIX, unos millonarios que emigraron, unos millonarios que hicieron sus millones en América y que devolvieron a su ciudad natal o a su pueblo natal, a Betanzos, un parque, bueno, junto con otras construcciones, y el proyecto este tiene que ver con la gestión de ese parque. Y luego está el nuestro, el de la Biblioteca de Bellas Artes de la UCM, que queremos configurarnos como un espacio de seducción y posibilidad. Pero antes de entrar en nuestro
proyecto, os quería poner 2 ejemplos de algo que ya ha ocurrido en Francia, porque Concomitentes es, digamos, la declinación en España de un proyecto que en Francia lleva desde los 90, que se llama Nouveau Commandataire, y quiero poner 2 ejemplos entre los muchos que se han desarrollado allí. Hay una página web que se puede consultar de Nouveau Commandataire. Bueno, quiero volver a repetir que todo el mundo del taller tendrá el texto de esta conferencia con la bibliografía, los links y mucha más información de la que yo estoy manejando ahora. Y quien no esté en el taller puede dirigirse al centro cultural para que le envíen un PDF de la conferencia. Entonces, quería comentaros 2 proyectos que ya se han hecho en Francia. Uno es el de una escuela, École de Blénard, entre Trévedan y Coq d'Armor, que, bueno, es una población francesa de unos 400 habitantes y es un proyecto que se desarrolló en 2015. El inicio del proyecto tenía que ver con cambiar la escuela, cambiar las aulas para crear otra manera de enseñar, ¿no? Pero cuando empezó el proceso con la artista, que era una artista diseñadora que se llama Nathalie Grasset, perdón, que no recordaba el nombre, Nathalie Grasset se dio cuenta de que la escuela tenía un papel muy importante también en toda la comunidad, dentro del pueblo. Y que en realidad las maestras estaban trabajando ya con mucha gente del pueblo que no tenía edad de ir a la escuela. O sea, y no solo con familiares de los niños, sino con personas mayores del pueblo que ya iban a la escuela a hacer cosas con los niños, pero no solo, también era un lugar de encuentro. Entonces la intervención hizo que el patio del colegio saliera hacia la plaza del pueblo, que es lo que podéis ver en esta foto. Esta foto es la escuela o sea, el patio de la escuela que se junta con la plaza del pueblo. Porque el trabajo importante ahí era todo lo que ocurría del colegio hacia afuera. Y es algo que desde la biblioteca también nos parece muy, muy importante. O sea, construirnos como un centro, algo más que lo que se considera normalmente una biblioteca, como un centro social, como un centro cultural, ¿no? En el seno de nuestra comunidad. El otro ejemplo es muy distinto, es la salle de départ del Hospital Raymond Poincaré de Gare, también en Francia. La salle de départ, que literalmente es la sala de salida, es el lugar del hospital donde los familiares se despiden de sus difuntos, donde cuando los ponen en el coche fúnebre. No es un lugar donde ellos van a hacer la ceremonia, pero sí hay algo de ceremonia en ese sitio. El hospital pidió al programa Concomitentes un artista que diera otra visión a ese lugar, ¿no? En este caso, el artista fue el arquitecto Ettore Spalletti. Y Ettore Spalletti pensó que tenía que lograr un lugar muy... O sea, que estaba trabajando con un lugar muy connotado, que tiene que ver con creencias, pero muy diversas. O sea, tiene que ver con cómo cada una pensamos según nuestra religión o ausencia de ella, según nuestras creencias, cómo pensamos que nos queremos despedir de nuestros difuntos. Y es un lugar que necesita ser muy humanizado, porque quien está ahí está pasando una experiencia terrible. Terrible, bueno, es muy diversa en cuanto a individual, es el dolor de cada uno, pero también muy diversa en cuanto a en qué creencias se sitúa cada uno, ¿no? De aquí me interesaba la dificultad
también esa necesidad de integrar ideas y creencias muy distintas, que también tiene la biblioteca. Y me interesa mucho cómo se desarrolló, porque Spalletti, el arquitecto, lo que hizo fue, antes de ir a conocer el espacio, hablar con los médicos, hablar con el personal del hospital que estaba relacionado con ese espacio, hablar con pacientes que estaban allí, hablar con familiares que habían perdido a sus seres queridos en ese hospital y habían utilizado la sala. Solo cuando tuvo eso recogido, ya fue a conocer la sala. Y para el trabajo nuestro en la biblioteca y para el trabajo con concomitentes es fundamental esa idea. No es que nos desentendamos del espacio y de la biblioteca real que tenemos ahí, pero nos interesa mucho más lo que la gente piensa y lo que la gente está esperando de nosotros, ¿no? Estaba consultando el tiempo, a ver cómo vamos. Llevamos trabajando en concomitentes de una manera interna, digamos, de la biblioteca, con nuestra mediadora, Julia Morandeira, desde 2018. Bueno, Julia Morandeira, tengo que decir en una presentación breve, que es comisaria de arte, es también investigadora, da clases en Ámsterdam, en una escuela de arte, y está relacionada también con el Centro de Arte 2 de Mayo, que es un centro de arte que hay aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Móstoles, en una ciudad pegada a Madrid capital. Y ella es una de las socias de Concomitentes y nuestra mediadora. Entonces, con Julia estamos trabajando, al principio éramos Julia y yo, luego el personal, todo el personal de la biblioteca también, pensando en qué idea tenemos, o sea, qué es lo que queremos que el artista nos ayude a expresar. Y se podría resumir en que queremos que la biblioteca sea un artefacto de seducción y posibilidades también. Durante todo este tiempo que hemos estado trabajando internamente, hemos visto cuáles eran nuestras líneas prioritarias de acción y también cómo queríamos presentarnos, y ahí pues hemos ido detallando en documentos que queríamos ser, resumiéndooslo bastante, que queremos ser una biblioteca participativa y colaborativa, que además sea un espacio del hacer, que sea un espacio en el que la gente puede ir a crear, no solo a buscar información o a buscar lecturas o a leer allí, que además sea, y ya lo hacemos, un lugar en el que se aprende desde el hacer. O sea, organizamos muchos talleres en la biblioteca, ¿no? Como este que estamos haciendo ahora para Bolivia, pero para nuestra comunidad. Además, queremos ser un lugar de activación de lecturas. O sea, no solo de conservar colecciones, crearlas y conservarlas, sino que ocurran algo con esas colecciones, ¿no? Por supuesto, la biblioteca es, y queremos que sea un lugar de encuentro, y queremos pensarnos en el futuro. O sea, aunque todo esto que os pongo aquí ya lo estamos haciendo, eso no quita para que tengamos un deseo, una idea de utopía que nos lleva hacia el futuro. En pensarnos cuando ya nosotros no estemos aquí. Entonces, durante estos 2 años de trabajo, lo que vimos muy necesario fue crear un grupo de trabajo que nos acompañara en el proceso este de concomitentes, o sea, que fuéramos la sociedad civil que representa la biblioteca, la mediadora, que es Julia Morandeira, la artista, que todavía no sabemos quién es, pero queríamos tener también un grupo de trabajo que representara a la comunidad en la que estamos. O sea, que nos ayudaran a pensar la biblioteca y por lo tanto a hacerla. Y el grupo se llama
Grupo de Trabajo Ranganathan. Siyali Ramrita Ranganathan, que las bibliotecarias que me estén escuchando seguro que lo conocen, porque para el mundo de las bibliotecas es una de nuestros personajes, decimos en España una de nuestras vacas sagradas, que también nos lleva en cierto modo a la India eso. Bueno, nos interesa por su obra, por su libro maravilloso The 5 Laws of Librarianship, las 5 leyes de la biblioteconomía, de las bibliotecas, que siguen teniendo valor. 5 leyes que él resumía las 5 leyes son: los libros están para usarse. A cada lector su libro, a cada libro su lector. Hay que ahorrar tiempo al lector. Y la última, las bibliotecas son un organismo vivo, son un organismo en crecimiento. Pero eso sigue teniendo una fuerza tremenda si analizamos cada una de esas leyes, ¿no? Pero además nos interesaba que cuando él lo escribe en el año 31, Ranganathan era el súbdito de un imperio. O sea, él no era siquiera ciudadano de un país, era súbdito de un imperio. Además, una persona racializada. Era una persona de la India, o un indio. Y además, él, cuando le nombran bibliotecario en la Universidad de Madrás, le pagan una estancia para ir a la metrópoli, para ir a Inglaterra, para ir a Cambridge, que era uno de los lugares donde se podía, en aquel momento, a finales de los años 20, principios de los 30, estudiar librarianship, ¿no? Entonces nos interesa que alguien racializado, súbdito de un imperio, en ese momento con el colonialismo todavía con toda su potencia, genere unas ideas que hoy aún nos alimentan. En homenaje a él pusimos al Grupo de Trabajo Ranganathan. Y todas nuestras líneas de actuación tienen que ver con sus leyes. Hemos cambiado a veces la palabra libro por biblioteca, lo tenéis aquí, lo podréis leer. Las bibliotecas están para usarse, a cada lectora su biblioteca, a cada biblioteca su lectora. Hay que ahorrar tiempo a las lectoras y la biblioteca es un organismo en crecimiento. Bueno, en el Grupo de Trabajo Ranganathan sí que me gustaría decir que hay tanto personas de nuestra comunidad inmediata y estudiantes, profesoras, investigadoras de la Facultad de Bellas Artes, pero también hay otras personas que son de la comunidad universitaria, de la Complutense, no de Bellas Artes, y también hay personas que son de la biblioteca de la Complutense, no solo de la Biblioteca de Bellas Artes, y luego también personas relacionadas con el mundo del arte, de la cultura y de las bibliotecas, que no son de la universidad, pero que también están en el grupo. En función de estas 5 líneas de actuación, hemos ido generando y continuaremos desarrollándolo lo que queremos tratar en el grupo de trabajo. O sea, las bibliotecas están para usarse, pues nos preguntamos sobre los usos, pero también no solo sobre cómo lo usa la gente, sino cómo se lo ponemos a la gente para que lo use. A cada lectora su biblioteca queremos plantearnos qué es dar servicios para todos y cómo deben ser esos espacios que acojan a todo el mundo y qué espera la gente de la biblioteca, ¿no? A cada biblioteca su lectora nos planteamos qué es digno de entrar en la biblioteca y cómo construimos las colecciones y cómo nacen los servicios. O sea, hasta qué punto dejamos que entre la gente a opinar sobre todo eso en la biblioteca. Hay que ahorrar tiempo a los lectores. Esto es verdad que es muy importante en la biblioteca cuando alguien llega, que le atendamos con la mayor diligencia y que si está buscando algo para llevárselo, se lo demos con la mayor brevedad posible, pero precisamente en nuestra línea de actuación aquí lo que queremos es perder el tiempo, perderlo y buscar el disfrute
en actividades que no sean productivistas. Y por fin la biblioteca es un organismo en crecimiento. Es algo que nunca está terminado y que además, como ocurre con esta charla que yo estaba preparando antes de la pandemia, pues cambia cuando las circunstancias cambian o cuando las circunstancias cambian a nuestra comunidad, ¿no? Y además nos ayuda a pensar cómo serán las bibliotecas cuando ya no estemos aquí, ¿no? Cuando las bibliotecas no... cuando no estemos nosotras, pero las bibliotecas continúen, esperamos. Hay una idea muy unida a todo esto, o muy ligada a todo esto, que es la biblioteca como jardín. Bueno, antes de entrar aquí, y todavía tenemos un poco de tiempo, me gustaría no tardar mucho en acabar por si alguien quiere comentar algo para dejar un poco de tiempo para una posible conversación, pero cuando se ha constituido el grupo de trabajo Ranganatán ya echado a andar, ha sido en enero de 2020. Nos ha dado tiempo a tener 2 reuniones del grupo, una en enero y otra en febrero. A partir de esas 2 reuniones, con toda esta gente diversa, se vio la necesidad, o sea, allí mismo, de tener más información sobre lo que pensaban concretamente los estudiantes de la biblioteca, ¿no? Porque vimos que, bueno, sí, en el grupo había estudiantes, pero quizá no tantos como debería haber, teniendo en cuenta que son la población mayoritaria dentro de nuestra comunidad, y no solo la población mayoritaria, sino que digamos que son el eje de todo lo que ocurre en la universidad. La universidad es para el aprendizaje y en el aprendizaje los estudiantes son los que dan sentido a esa actividad, ¿no? Bueno, también se investiga, por supuesto. Pero no nos gusta ver tampoco la investigación como algo separada del aprendizaje, sino que la investigación genera nuevo conocimiento que también se pone en acción en el aprendizaje. Entonces, bueno, utilizamos una herramienta que se llaman mesas de co-creación, porque tenemos dentro del grupo de Ranganatán también un diseñador de servicios que se llama Sagrado Nova. Sagrado es su nombre y Nova el apellido. Él siempre se presenta diciendo soy sagrado de nombre. Y Sagrado nos propuso hacer una pequeña encuesta entre estudiantes de todo el espectro de la facultad, de estudiantes de grado, de los distintos cursos del grado, de máster y también entre doctorandos. Y a partir de esa pequeña encuesta seleccionar a 15 personas, algunas que utilizaran la biblioteca y otras que no, para invitarlas a una mesa de co-creación en la que queríamos que nos expresaran cómo ven ellos o ellas la biblioteca, qué esperan de la biblioteca, qué vienen qué vienen a buscar los que vienen, qué encuentran, por qué no vienen los que no vienen y qué les gustaría a los que no vienen que hubiera aquí, ¿no? Entonces, eso nos dio tiempo a hacerlo y los resultados se iban a presentar en la 3ª reunión del grupo, que teníamos fijado que fuera una mensual, y la 3ª reunión del grupo iba a ser en marzo, y en marzo estalló la pandemia, y en marzo, a principios, entramos en un confinamiento total en el Estado español y en la ciudad de Madrid, y se interrumpió todo. Entonces, aún no hemos podido retomar las reuniones del grupo. Pero bueno, sí que hay trabajo hecho y sí que tenemos ahí todo esperando para continuar. La segunda reunión del grupo de trabajo Ranganatán fue algo muy especial, porque contamos con la presencia de una antropóloga de la lectura, Michelle Petit. Supongo que
Muchas conoceréis a Michel Petit, tiene bastantes libros suyos traducidos, ella es francesa, pero tiene bastantes libros traducidos al castellano, algunos en la editorial Fondo de Cultura Económica, en la colección A la orilla del viento. Su editor ha sido Daniel Golding, en México. Y además ella ha incorporado a sus investigaciones mucho información recogida en América Latina, ¿no? Y ella es una antropóloga de la lectura que se fija sobre todo en lo que la lectura nos hace a las personas, qué efecto tiene la lectura sobre las personas, muy a menudo relacionándolo con comunidades en riesgo de exclusión o espacios desfavorecidos, y muy también viéndolo desde el papel que juegan las bibliotecas. Bueno, pues a Michel le pedimos una conferencia en la que desarrollara esta idea de la biblioteca como jardín, que yo le escuché a ella precisamente en una conversación con Daniel Golding, en la que veían que en las bibliotecas podría ocurrir eso mismo que ocurre en los jardines, que la gente acude a un jardín para descansar o para encontrarse con la persona amada, para pasear, para besarse, para abrazarse, para hacer un picnic, para escuchar a los pájaros o para mirar las flores. Los jardines también son lugares de aprendizaje. O sea, uno puede aprender mucho sobre la naturaleza acudiendo a un jardín, pero puede ir también simplemente a disfrutar. Entonces, nuestra idea, la de Michel, la de Daniel, la mía, la de la gente que trabajamos en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, y también la idea que subyace al trabajo con concomitentes, es que la biblioteca en ese sentido puede ser como un jardín, ¿no? También con esta idea de que un jardín hay que pensarlo hacia el futuro, porque cuando alguien se involucra en la creación de un jardín y piensa, aquí vamos a tener un paseo con árboles que darán sombra, esa sombra ocurrirá cuando esos árboles que nosotros hemos plantado crezcan, no en el momento en el que lo imaginamos. Pues con las bibliotecas también lo veo un poco igual. En fin, ese día de la segunda sesión que se produjo en febrero y que Michel Petit nos dio esa conferencia, tuvimos también a algunas personas más invitadas, o sea, fue una sesión de trabajo cerrada, pero no tan cerrada como solo el grupo de Ranganatán, sino que invitamos también a algunas otras bibliotecarias y algunas personas del mundo del arte que nos interesaba que escucharan a Michel Petit y que discutieran luego con ella y con nosotras esas ideas, ¿no?, que se desarrollaron allí. Cuando en la conferencia Michel Petit utilizó muy a menudo la experiencia que ha desarrollado Daniel Golding en la Biblioteca Vasconcelos de Ciudad de México, cuando él estuvo al frente entre 2013 y 2019. Es una biblioteca en la que Daniel decía que lo que hicieron fue meter dentro lo que ocurría en el jardín, porque era un edificio enorme, rodeado de un gran jardín, pero dentro del edificio, hasta que llegó Daniel Golding y su equipo, no pasaba nada, todo ocurría en el jardín, porque la gente iba allí pues a bailar, por ejemplo, a utilizar las paredes de un cristal con efecto espejo, gigantescos paredes espejo, donde la gente se reflejaba y podía ensayar coreografías allí. O la gente iba a charlar y se encontraba en el jardín. Bueno, pues y Michel Petit dice que lo que hizo Daniel Golding, voy a leer lo que ella dice que Daniel Golding aplicó. Dice, Daniel aplicó una mirada fresca, atenta al público y dispuesta a repensar el campo, apoyado en el conocimiento y la investigación. Y aplicó también todo lo que llevaba años reflexionando sobre la hospitalidad.
el arte de hacer sentir al otro, al extranjero, en casa, cuando no está en casa. La hospitalidad tiene que ver con ese diálogo, con esa capacidad que tú tienes de construir con el otro un espacio. Y eso es fundamental para las bibliotecas. O sea, lo que queremos construir con concomitentes, que acabará habiendo un artista que intervenga en la biblioteca y cree ahí su obra de arte, pero lo importante para nosotras es todo ese proceso en el que nos constituimos en un grupo de escucha, para escuchar a nuestra comunidad y a quienes quieran relacionarse con la biblioteca, ¿no? Y leo un poco más directamente lo que Michelle nos contó y lo que hacía Daniel durante los primeros días de estar en la Biblioteca de Vasconcelos. Dice, durante las primeras semanas se paseó todos los días por la biblioteca con su cámara de fotos que obliga a ver y registrar, y conversó con aquellas y aquellos que se encontraban allí. Me escribió a veces para contarme sus descubrimientos. El sábado tuve como 14 entrevistas, es Daniel quien lo dice, con usuarios de la biblioteca, charlas informales, chicos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres. Ninguno habita cerca. Todos son asiduos, vienen por la paz, porque les gusta estar a cosas tan diferentes. No dejo de sorprenderme. Es tan alejado de lo que escucho de los funcionarios que hablan sobre la agenda del libro y las bibliotecas. Es tan importante, permite comprender el habitar. Y luego él da un ejemplo. Vi a chicos que acuden a preparar sus coreografías en los patios. Llegan hasta nuestra biblioteca por la sencilla razón de que pueden verse reflejados en sus vidrios y poner su música y nadie los molesta. Calag, el arquitecto, muy contento de haber puesto esos vidrios, sin imaginar que servirían para eso. Yo pienso que el lema de nuestra biblioteca debe ser: a través del espejo te reflejas y pasas al otro lado. Entonces, lo que ocurre en la Biblioteca de Vasconcelos, y queremos que, bueno, en cierto modo estamos intentando que ocurra la nuestra y queremos que siga ocurriendo y que vaya más, es que sin olvidar el poder del libro y de la lectura, vayamos más allá. O sea, tengamos el oído atento para permitir que las lecturas se expandan y que ocurran cosas que la gente quiere que pasen y que ocurran simplemente porque les invitamos a venir a la biblioteca a que lo hagan, o porque cuando están aquí nos damos cuenta de que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Me interesa destacar también una cosa importante, y es que en el trabajo bibliotecario y también en nuestra biblioteca, que está en una universidad, es innecesario separar lo útil de lo agradable, tal como ocurre en el jardín. Para hacer una biblioteca que sea, que sirva en una universidad, en un colegio o en un barrio o en una ciudad, hay un montón de cosas que se tienen que pensar desde un punto de vista útil. Desde luego que sí. O sea, tenemos que saber poder dar información, tener una colección que a la gente le permita estar al día sobre determinadas cosas. Pero no debemos olvidar que mucha gente puede venir también a simplemente entretenerse, divertirse, perder el tiempo o descansar. Y que incluso en lo que vemos como una actividad más relacionada con lo productivo o lo útil, como puede ser la investigación, el deseo de saber está presente. Sin ese deseo no hay nada. O sea, lo útil y lo agradable no es que sea necesario separarlos, sino que hacerlo es tramposo, completamente tramposo. Y de hecho, hasta en las bibliotecas universitarias estamos acostumbrados a que la gente venga y nos pregunte y nos pida por algo que no tiene que ver necesariamente con aprender lo que se enseña en el currículum del centro o con investigar lo que investigan los grupos de investigación allí. Entonces, por eso me gusta decir que si no puedo bailar, esta no es mi biblioteca. Bueno, pues hasta aquí la charla.
Me gustaría, si alguien tiene algo que preguntar o comentar, que lo haga. Supongo que la manera es que me lo comenten a partir del chat. Voy a dejar de compartir la pantalla. Javier, Y sí, soy Eloisa. hola Eloisa, veo tu nombre en la Sí. pantalla. Bueno, lo que yo quería comentarte es que acá en Bolivia tenemos un problema bastante preocupante y es el tema de que la gente no está acostumbrada a leer. Si bien tú ponías ese ejemplo del jardín que me gustó muchísimo, tenemos acá en las bibliotecas, los bibliotecarios, un reto muy importante. ¿Cómo podemos atraer ese público? Tenemos que ser creativos, tenemos que ver la forma de que la gente se interese, pero también hay un detalle. El tema de que desde colegio no se fomente el hábito por la lectura. Ese es un problema muy grande. Entonces, aún así, el gobierno municipal de la ciudad de La Paz ha estado realizando algunas actividades como la que se denomina La Paz Lee, ¿no? Una fecha en el año, en el mes de abril, donde se realiza una serie de actividades como que salen algunas bibliotecas, espacios públicos como plazas, calles, sacan sus colecciones, o como yo que organizo alguna actividad para niños con relación, por ejemplo, hace un año hicimos de dos representantes de la literatura boliviana, como son Óscar Alfaro y Yolanda Bedregal, representantes de la literatura infantil específicamente. Entonces, ¿qué hice yo? Contraté los servicios de una literata para que ella pueda armar esta actividad. De tal forma de que los niños también se sientan motivados y conozcan. Entonces, la mayor parte de nuestras bibliotecas tenemos nuestros públicos ya específicos, ¿no? En el caso del espacio Patiño donde yo trabajo, esta biblioteca es especializada en literatura y artes latinoamericanos, así como también en música boliviana. Son espacios abiertos, no tienen ningún costo, pero sí por algunos servicios cobramos. Es muy preocupante porque si bien los estudiantes conocen estos espacios, no acuden a consultar. Ellos prefieren desde sus casas buscar en internet, bajar información desde internet, etcétera, etcétera, ¿no? No siendo así que vienen, esto te cuento como una experiencia, vienen cuando esos títulos no los encuentran en internet y nunca los van a encontrar. Porque eso es común, es común. La gente busca en internet allí y en todas partes antes de desplazarse. Es producción nacional que lamentablemente no se ha digitalizado, no se ha subido. En nuestro país también tenemos, ¿no?, esa realidad de que prácticamente la mayor parte de las bibliotecas no han digitalizado sus colecciones por el tema de recursos humanos, recursos económicos. ¿Cuánto no lo quisiéramos hacer? Porque en esta época de pandemia hubiese sido una gran oportunidad para poder socializar ese conocimiento que tenemos en las colecciones, ¿no? Y son títulos especializados que tal vez tú no lo vas a encontrar en una biblioteca de Estados Unidos o Europa. Son temas específicos, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, ¿no? Cómo atraer al público, qué hacer, porque finalmente
la pólvora no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Sino que podemos aplicar lo que ustedes, por ejemplo, están haciendo a nuestras bibliotecas, ¿no? Con toda esa experiencia que tú acabas de mencionar de este programa ¿si me ayudas? Concomitentes. Concomitentes, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría comentar. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero bueno, no quiero monopolizar este espacio. Gracias, Javier. Nada, gracias, Eloísa. La charla de hoy es bueno, mi intención es enmarcar algo que de una manera más general vamos a ir viendo en el taller. O sea, de una manera más particular vamos a ir viendo en el taller. No sé si alguien más quiere participar, comentar algo. Sí, ¿me oye? Sí. Mira, estaba leyendo justamente cuando planteaste el tema de las bibliotecas. Eres He Elizabeth. encontrado, Elizabeth, sí. Sí. He encontrado un término que me parece que se relaciona con todo lo que nos has estado contando. Es un término en inglés que se llama, a ver, para decirlo bien, ¿cómo se llama? Makerspace. Makerspace. Sí. Y que tiene que ver, obviamente se requieren, digamos, recursos, pueden ser computadoras, un espacio, no sé, una cosa así, pero creo que la idea un poco se asocia con esto. Creo que es un término relativamente nuevo y que se está aplicando tal vez en otros lugares. Creo que no hay la experiencia acá en Bolivia todavía, pero podría ser, digamos, un concepto, digamos, para ir generando cosas y que no se cierra a una cosa, digamos, tradicional de la biblioteca, sino se abre a un espacio en el que lo que hacen los chicos es aportar y ser sostenidos, digamos, por un espacio. Sí, lo que yo planteo tiene que ver algo con el makerspace o los makerspaces, que son, digamos, lo podríamos traducir como espacios del hacer o espacios de creación. Y es algo que, bueno, una corriente muy de los 2000 que viene de Estados Unidos, pero hay ya en Europa y en España muchas bibliotecas que se denominan a sí misma como makerspace, ¿no? Y está muy unido, o sea, lo interesante ahí es que la biblioteca mental se ofrece primero como un lugar de encuentro, un lugar para aprender haciendo y un lugar que va más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho, que hace mucho que hacemos también otras cosas, que es servir de entrada para el mundo del libro y de la lectura, que no olvidamos. O sea, estoy de acuerdo también con Eloísa totalmente, que es una labor importante seguir trabajando con la lectura. Es importantísimo, irrenunciable. Pero el makerspace, además de ser ese lugar donde se aprende desde el hacer, donde se hace, donde se encuentra, va muy unido a la idea de tecnologías. A mí lo que me gustaría es, digamos, desacralizar un poco esa idea de qué son tecnologías. Porque mucha gente piensa que para que haya un makerspace tiene que tener una impresora en 3D a disposición del público o enseñar a la gente a cómo editar un vídeo, que no está nada mal, está fenomenal hacer eso, pero también son tecnologías el utilizar una tijera para hacer un taller de collage, tijera, pegamento y revistas viejas, ¿no? O también son tecnologías, las agujas de tejer, y una biblioteca puede hacer un taller también para tejer. O sea, las tecnologías en un sentido amplio. O sea, yo me reconozco en la idea de makerspace
como biblioteca en la que se hacen cosas y también no solo se hacen cosas, sino que la gente aprende de lo que otra gente sabe. Bueno, irán apareciendo también estas ideas a lo largo del taller. Pero sí, Elizabeth, creo que esa palabra en inglés entra dentro de la idea esta de biblioteca que yo os quería transmitir y que vamos a estar trabajando en el taller. Hola Javier. Hola Vanessa. Bueno, de todo lo que dijiste, a mí me interesó mucho justamente la idea del jardín y la biblioteca. Y sobre todo esta última frase que dijiste, si no puedo bailar, esta no es mi biblioteca, como metiendo, incursionando otras actividades más allá de la lectura simplemente, digamos, ¿no? Pero bueno, mi inquietud, he tratado mientras hablabas de ir pensando cómo aplicarla a mi propia biblioteca. Y mi inquietud es que mi biblioteca no es tan grande, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un club de lectura para adultos, para niños, y cuando se está desarrollando hay personas que también quieren leer, ¿no? Entonces, como que hay una interferencia entre las actividades y estoy tratando mi inquietud es cómo resolver eso, digamos, ¿no? Como tú dices, no podemos perder ninguna de las dos actividades, pero al mismo tiempo me preocupa que se interfieran. Ahora, por ejemplo, nosotros en el centro también tenemos otro espacio, un patio, digamos, pero ahí ya también no están los libros, ¿no? Entonces tampoco hay eso, esa es mi principal inquietud. Sí, bueno, y es una inquietud muy lógica. Y además, bueno, que haces referencia a un problema que nosotros también tenemos. Nosotros tampoco somos una biblioteca tan grande. Tenemos espacios diversos, pero no es tan grande. Y es verdad que muchas actividades que tendrían y que tienen cabida ahora en la biblioteca interfieren con usos tradicionales o que están en el imaginario de la gente. A nuestra biblioteca también viene gente que lo único que quiere es estudiar en silencio o leer en silencio. Y son todo, desde estudiantes a jóvenes investigadores, no quieren que les moleste. Nosotros lo que hacemos es que a veces la biblioteca está fuera de la biblioteca, como en ese patio que tú decías. Los libros no están, pero quizá algunos libros sí se pueden sacar, al menos durante alguna de las actividades. En nuestro caso hacemos muchas cosas en las aulas, utilizamos muchísimo el hall de la biblioteca, donde pusimos unas mesas y es un lugar muy de reunión para mucha gente que va allí. Y que ya lo consideramos como un espacio de trabajo informal de la propia biblioteca. En fin, sobre todo lo que hay que hacer es, bueno, tiene que haber una negociación constante ahí también. También puede haber algún día en el que, avisando a los usuarios, la sala donde están las estanterías vaya a ser una sala más o menos ruidosa. O sea, si se avisa antes, es una negociación constante y es un problema real, Vanessa. Me da mucha envidia las bibliotecas tan grandes que dedican una planta a ruido para hablar como estoy hablando yo ahora, a gritos. Otra planta para poder hablar más baja, pero hablar tal. Y una de silencio total. A mí me encantaría eso. No lo tenemos tampoco. Pero bueno, ya iremos viendo. Y también os quiero adelantar que lo que vamos a ver en el taller, lo mismo que la idea de esta charla, no es dar fórmulas, sino herramientas para pensar fórmulas propias. O sea, y no quiere decir que no sean, que muchas de las cosas que vamos a ver en el taller pueden funcionar como prototipo, se pueden hacer también allí, pero habrá que hacerlo en función de cómo sois vosotras, de cómo es la comunidad, de con quién podéis contar, de cómo son vuestros espacios, vuestros
posibilidades, bueno, todo eso. Que no lo veáis como algo que ya directamente esto, pum, se hace. Hay que adaptarlo todo. ¿Alguien más querría comentar algo? Hola, Hola. buen día. Soy Lourdes. Sí, Nos retrasamos con mi compañero, somos de la Universidad San Francisco de Asís, de aquí de La Paz. Un poco siguiendo tus apuntes, la consulta es la siguiente. Si tú nos recomiendas necesariamente hacer una encuesta a los estudiantes, a nuestros usuarios, para ver por dónde tendríamos que comenzar, por dónde tendríamos que ir a relacionar nuestra biblioteca más con todo lo que es el arte, la cultura. bueno, sí. No, eso, ¿no? Ya has terminado. No, la consulta es esa. Sí, la Sí. recomendación tuya sería que necesariamente tengamos que empezar con una encuesta a los usuarios. A ver, absolutamente sí, pero no en el sentido de no hacer nada hasta que esté la encuesta. O sea, yo creo que seguro que hay cosas que por algún dato ya intuís que los estudiantes necesitan o querrían, o cosas que están en el aire, pero aunque se pueda empezar a trabajar en una determinada línea, ofertar algo, el saber directamente lo que la gente dice es fundamental, lo que la gente piensa es fundamental. O sea, y en la medida de lo posible, bueno, pues una encuesta, pero también sería aún mejor si se pueden hacer algún grupo de discusión o estas mesas de co-creación en la que invitas a gente para, con una dinámica, poder obtener información sobre lo que piensan, cómo ven ellos, ellas la biblioteca, etc. Pero sí es necesario constantemente saber lo que nuestra comunidad demanda y saber cómo nos ven y qué tienen que decir. Eso no solo puntualmente, sino en la medida de lo posible constantemente. Gracias, Javier. Nada, muchas gracias. Uy, perdón por el ruido. Si no hay más comentarios, también lo podemos dejar así. Mañana es la primera sesión del taller. Me acompañará Alejandro Simón mañana. Y vamos a hablar de la biblioteca como cómplice en proyectos de edición expandida. Hablaremos de qué es esta idea de edición expandida y demás. Y mañana sí os vamos a proponer una práctica. Bueno, hoy lo que voy a hacer en un rato, durante esta mañana, esta tarde para mí, es subir al espacio común para todos los participantes del taller, a la carpeta que hay del día de hoy. Subiré el PDF con el texto de la charla, que es mucho más larga y, bueno, me detengo más en otras cosas para que lo leáis cuando queráis, porque son 20 páginas. Y para que lo vayáis leyendo, miréis la bibliografía o miréis los links que hay, bueno, a vuestro, según sea vuestro deseo. Y subiré también la presentación. Y nada, mañana, por favor, es muy importante la puntualidad. A las 9 en punto nos estaremos encontrando. Y nada más, muchísimas gracias a los que habéis asistido hoy. Y para mí ha sido un gusto y es un gusto poder continuar. O sea, de alguna manera, aunque todo esto online nos pone esta separación, pero vamos a tener tantos días también para
para compartir, que yo creo que puede haber destellos de grupo, de convertirnos en un grupo que está trabajando y pensando sobre algo, ¿no? Y bueno, nada más. Si no tenéis alguna otra cuestión o alguna pregunta práctica o algo, bueno, pues adiós a todo el mundo.